Llamo vuestra atención esta noche al capítulo 2 de la carta del apóstol Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2. Y dentro de ese capítulo selecciono los versículos 1 al 9. Podemos leer hasta el 10 porque es el párrafo completo de la carta en ese capítulo, y dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dentro del tema general de la carta, la vida en la gracia, el apóstol pasa a un proceso que exige madurez y crecimiento. Y este proceso tiene que ver con lo que nosotros somos, con lo que Cristo nos ha constituido delante de Dios. Sois sacerdocio santo. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento requerían un periodo de preparación y no podían ministrar hasta que cumplían la edad sacerdotal. Luego, a los 50 años se retiraban. Yo creo que debiéramos estar incluidos en ese ritmo. A los 50 años nos retiramos del ministerio y descansamos nosotros y descansa la Iglesia también. De manera que el sacerdote requería un tiempo de capacitación. Observad que el apóstol está enfocando precisamente esto, porque dice: vosotros como piedras vivas sed edificados. Luego hay una progresión que crece. Un edificio comienza por la cimentación, luego la estructura, a continuación el cerramiento de las paredes, por último el tejado, y hemos hecho el edificio, que va creciendo, va desarrollándose. El edificio en el mundo, una vez concluido, siempre es igual. Uno de los problemas que tienen las iglesias cuando crecen, ¿sabéis qué es? El espacio. No hay espacio, y cuando no hay espacio, hay que agrandar el espacio necesariamente, porque si no, la gente comienza a dejar de asistir. ¿Por qué? Porque está tan lleno que es incómodo encontrar un sitio. De manera que hay que procurar un lugar mayor. Dejadme un paréntesis. Estoy convencido, absolutamente convencido, que la iglesia del siglo XXI tiene que ser una iglesia grande en nuestra sociedad, para que llame la atención de la sociedad, no hacia ella, sino hacia Cristo, pero indudablemente hacia ella. Una iglesia chiquita metida en un rincón cualquiera de cualquier ciudad de España no tiene posibilidades de desarrollo o de impacto en nuestra sociedad. De manera que la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, la primera congregación de cristianos, ¿era grande o era pequeña? Grande, 3.000 personas. Y tiempo después, poco tiempo después, ¿qué hicieron? ¿Qué ocurrió? Otras 5.000 convertidos, son 8.000. De manera que más adelante Lucas ya no puede contar los cristianos. Y dice, una gran multitud. Esta era la iglesia apostólica. ¿Se reunía durante la semana en las casas? Por supuesto que sí. ¿Se reunía en el templo? También es verdad. La iglesia en Corinto era una iglesia muy grande.
se reunía en las casas a lo largo de la semana, pero el domingo se reunía toda la iglesia junta para ser edificada. Y aquellos cristianos impactaban en la sociedad. El otro día estaba visitando una iglesia. Estaba celebrando 133 años. Y me dijeron, ¿sabes? Fuimos al alcalde de la ciudad para presentarle el programa, para hablarle, para invitarlo. Y nos dijo, ¿133 años? Sí. Pero hay una entidad de 133 años en la ciudad. Sí. Pues a ver, si os dais a ateos visibles. A ver, ateos visibles. Naturalmente, estamos tan metidos dentro de nuestras cuatro paredes que creemos que la sociedad de afuera no tiene nada que ver con nosotros. Estamos equivocados. La iglesia crece, la iglesia se edifica, la iglesia se desarrolla en Cristo. Y el apóstol Pedro dice que la vida en la gracia es una vida que requiere desarrollo para dejar de ser niños espirituales y pasar a ser sacerdotes que pueden ministrar consecuentemente dentro del templo de Dios, que es la iglesia de Jesucristo. Estos sacerdotes, dice Pedro, tienen que crecer en dos dimensiones, en santidad y en conocimiento. Son los dos grandes temas de desarrollo, de crecimiento de este capítulo. Tres cosas quiero mencionaros. Primeramente, ¿qué es la madurez conforme al pensamiento de Dios? En segundo lugar, ¿cuál es la capacitación para esa madurez? Y finalmente, mi responsabilidad frente a ella. El apóstol comienza a hablarnos del resultado de la gracia de Dios en salvación. Versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acercándoos a él. Esta versión Reina Valera 60 ha modificado la palabra que tenía la versión Reina Valera 1905. La versión Reina Valera 1905 coloca aquí el verbo que traduce perfectamente el concepto griego de esta palabra. Aquella versión decía, allegándoos a él. Una cosa es acercarse a Cristo, otra cosa es allegarse a Cristo, es muy diferente. La distinción entre los dos verbos es fácil de entender. Hace un momento, por ahí estuvo una niña acompañándonos durante los primeros cánticos del culto. Vino junto de nosotros, la acercamos a nosotros, le dimos un beso, se sentó a nuestro lado. Esa niña se acercó a nosotros, estuvo próxima a nosotros. Ahora, si yo tomase esa niña y la levantase del suelo y la pongo en mi brazo, no se acercó, se allegó, porque está en el mismo sitio donde yo estoy. De manera que no hay nadie que se salve por estar cerca de Jesús. No hay nadie que se salve por estar muy cerca de Jesús. No hay nadie que se salve por estar cerquísima de Jesús. Solamente se salva todo aquel que está en Jesús. ¿Me estás entendiendo? Se leyó esta tarde de introducción la invitación de Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso no se alcanza cerca, sino viniendo a, es decir, acercándose a Jesús. La salvación se alcanza entrando por la puerta, que es Cristo. Nadie está en el camino hacia el cielo si no entró primeramente por Cristo. ¿Notáis la diferencia? De manera que lo que nos está diciendo es que el elemento de maduración, el que otorga vida para el crecimiento, es Cristo mismo. Y la figura aquí es muy interesante. Cristo es la piedra sobre la que descansa la iglesia. ¿Es así? Es así. Es la piedra angular. No solamente es la piedra del cimiento de la iglesia sobre la que ella se sustenta, sino la piedra que, teniendo un ángulo, marca la verticalidad del edificio. Pero la Escritura dice que Cristo no solamente es la piedra, es también la cúpula que cierra el edificio, porque Jesús es cabeza de la iglesia. Ahora, un niño para comenzar a crecer tiene que tener vida. De manera que Pedro nos dice que la vida eterna se adquiere por contacto con Cristo. El apóstol Pablo dice lo mismo en Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con él os resucitó. Esa expresión de Pablo es muy interesante.
Perdón, voy a traducirla de otra manera. No solamente, juntamente, déjalo. Este es defecto del viejo. Esto, déjale aire, no se vaya a morir la congregación. Yo estoy perfectamente bien. El apóstol Pablo dice que acercándoos, el apóstol Pablo dice que juntamente con él nos resucitó. Lo voy a traducir de otra manera. Y al juntaros a él, os resucitó. Estabais muertos en delitos y pecados. Cristo tiene vida en sí mismo. Por tanto, el Espíritu Santo de Dios tomó al que estaba muerto y lo colocó en Cristo. Y por contacto con Cristo, por identificación con Cristo, por posición en Cristo, recibo la vida eterna. Es muy sencillo entender esto. A veces un concepto un poco complicado. Vida eterna es la vida de Dios. Nadie tiene vida eterna más que Dios. Porque eternidad y eterno no es un tiempo infinito, es no tiempo. Es decir, estar fuera del tiempo. Cuando Dios crea, Él tiene una vida eterna porque nunca tuvo principio, nunca tiene fin. Él crea, sale de sí mismo y crea. Todo lo que Él crea tiene tiempo. Comenzó una existencia y Él mismo le marcó un término. Por tanto, hay un tiempo. Pero mientras las cosas discurren en el tiempo, Dios está en la eternidad. Para Él el tiempo no lo afecta. De ahí que Jesucristo, la Biblia dice de Cristo que es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y cuando Cristo está en su ministerio terrenal, hablándole a los judíos, le dice antes que Abraham fuese, yo soy. Notáis que eso es una incorrección idiomática en cualquier idioma. No puedes construir una frase de pasado con un presente. O colocas todo en pasado o todo en presente. De manera que lo que Jesús debiera haber dicho, idiomáticamente bien expresado, sería antes que Abraham fuese, yo era, o yo fui. Pero Cristo dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham comenzó un tiempo de su historia y concluyó su historia. Pero cuando él comenzó, yo existía. Y cuando él terminó, yo existía. Y el tiempo no me afecta. Por eso los judíos tomaron piedra para tirársela porque entendieron que siendo un hombre se hacía Dios. Aquí tenemos el gran yo soy del Antiguo Testamento. Solamente Dios tiene vida. Pero Juan me dice que la vida de Dios está en Cristo. En Él estaba la vida. De manera que cuando yo creo en Cristo y el Espíritu me coloca en Cristo, la vida eterna de Dios se me comunica por medio de Jesucristo. Y la vida mía deja de ser una vida temporal o una vida perpetua para pasar a ser una vida eterna. Tengo vida eterna porque estoy viviendo la vida de Dios en Jesucristo. Claro está, no la vida incomunicable de Dios. Nunca podré ser omnipotente, ¿verdad? No, ningún cristiano es omnipotente. Ni omnipresente, tampoco. Ni omnisciente, tampoco. Esos son perfecciones que solo Dios puede tener. Pero Dios es amor, sí. Dios es misericordia. Todos esos atributos comunicables me los da a mí y yo soy participante de la divina naturaleza. Tengo la vida eterna de Dios. Disfruto de esa vida y discurro en ella. Ahora el apóstol dice, ese es el principio. La piedra muerta por ser puesta sobre la piedra viva tiene vida. Por vinculación con Jesucristo. Ahora esta piedra que es Cristo y que es viva porque resucitó, es la que comunica vida y la que produce o permite el crecimiento espiritual. Cuando nace un niño, no sé si observáis esto, los niños tienen una cabeza desproporcionada a su cuerpo. Su cabeza es en volumen mucho mayor que lo que necesita el cuerpo, ¿verdad? Ahora va creciendo y a medida que crece, la cabeza va adquiriendo una dimensión, el cuerpo, una dimensión proporcional a la cabeza. Empiezan a andar. Están mucho más tiempo los niños en el suelo que de pie. Van andando y caen al suelo. ¿Por qué? Porque su cabeza sigue pesando mucho. A medida que va creciendo ese niño, no, a veces decimos, es que no sabe dar ni unos pasos. No, es que está desequilibrado. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, el cuerpo va desarrollándose y se hace proporcional a la cabeza. La iglesia también.
La cabeza es infinita, es absoluta, es Cristo. Y lo que pide el Espíritu es que la iglesia vaya creciendo para ser proporcional a esa cabeza. Esta es la vinculación, el desarrollo que el apóstol presenta aquí. Ahora, ¿cuál es el resultado? Versículo 5, la primera parte del versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Esta palabra sed edificados tiene que ver, está vinculada con desarrollo, desarrollar, crecer, alcanzar la madurez. El propósito de Dios para nosotros es indiscutiblemente definitivo. El Padre ha establecido una predestinación para los creyentes. ¿Qué verbo estoy utilizando, verdad? Eso de predestinación ha causado más problemas en la historia de la Iglesia que ningún otro verbo. Voy a usarlo de nuevo. Dios ha predestinado a los creyentes destino final y definitivo para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Paréntesis. Confundir predestinación y elección es un problema muy serio. Y predestinación en todo el Nuevo Testamento nunca está relacionada con inconversos, sino con creyentes. De manera que Dios no ha predestinado a algunos para irse al infierno y a otros para irse al cielo. No. Una cosa es que Dios haya escogido a algunos para salvación porque Él quiere, pero no ha rechazado a nadie que vaya a Él, ¿verdad? La salvación es para todos. Entendamos bien las doctrinas y prediquemos la doctrina sin tratar de doblarla. Algunos quieren doblar la elección y dicen, no hay elección. Bueno, entonces Dios es un adivino. Otros dicen, sí hay elección de tal dimensión que antes de crear al hombre, Dios determinó estos cuantos para el infierno y estos para el cielo. Eso no está en la Biblia. Contradeciría el mismo sentimiento de Dios, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y viva. Es verdad que para creer necesitas una capacitación del Espíritu Santo. Es necesario entender que la fe que se deposita en Cristo no sale de ninguna condición del hombre natural, sino que procede de la acción del Espíritu. La fe viene por él, oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero el hombre es responsable si cree o si no cree. Y Jesucristo dijo que todo aquel que cree en el Hijo tiene vida. Y el que rehúsa creer no verá la vida. ¿Me estáis entendiendo? Bueno, dejad que los teólogos se peleen entre ellos, nosotros vivamos en paz y en armonía con la Escritura. Esta piedra viva es edificada para ser un templo, una casa espiritual, dice el apóstol Pedro, lugar de morada de Dios. Esto es sorprendente. Hechos capítulo 2 concluye una etapa de templo, edificio en la tierra para abrir la etapa de templo espiritual. Los creyentes todos somos templo de Dios en espíritu, ¿lo entendéis? De manera que Dios nos ha constituido como templo y en el naos, en el lugar secreto del santuario, en el lugar santísimo, en la intimidad nuestra, lo que nosotros llamamos en nuestro corazón, reside una persona divina permanentemente. Es el residente espiritual en el creyente, Dios el Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice Pablo? No tiene la vida. No es de él. El Espíritu Santo santifica el lugar santo de nuestra intimidad como santuario de Dios. Pero las tres personas divinas están presentes en el creyente. De manera que la Biblia dice, Jesús dijo, el que me ama, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. Por tanto, siendo el santuario de Dios, Dios tomó posesión de ese santuario. El santuario de Dios tiene que crecer a la dimensión moral y de conocimiento que corresponde al Dios que está en el santuario. ¿Me estáis siguiendo? No es posible hablar de una congregación de cristianos que no sean santos. Ni es posible hablar de una congregación de cristianos que sean ignorantes de la voluntad de Dios. ¿Me estáis siguiendo? Dios ha colocado al creyente para que crezca en dos vías, que crezca en santidad y que crezca en conocimiento. ¿Por qué? Porque somos un pueblo santo. ¿Tú sabes lo que es eso? Santo es un término que indica separado. Dios nos ha separado para Él. Nos ha comprado al precio de la sangre de Jesucristo
Y Jesús dice al Padre en Juan capítulo 17, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Luego Dios ha comprado a los creyentes, a todo aquel que cree, lo ha separado para sí, para ser un templo santo en el Señor. Este templo santo es también sacerdocio santo, eso sí que no se puede entender fácilmente. El templo era una cosa y el sacerdocio otra, pero Dios, que hace cosas fantásticas, convierte al templo en sacerdote y al sacerdote en templo. ¿Nosotros somos templo de Dios en espíritu? Sí, pero somos sacerdotes para ministrar en el santuario. Los sacerdotes en Israel se sorteaban para trabajar en el santuario, mientras tanto vivían en las ciudades sacerdotales. De modo que me toca a mí este mes, y se iba el sacerdote y los levitas correspondientes al santuario durante un tiempo para ministrar. Recordáis que cuando se le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, dice que le había tocado en suerte. De manera que se sorteaban, digamos así, las funciones sacerdotales para que todos pudieran trabajar. Sorprende, ¿tenían que ir al santuario? Sí. ¿Podían trabajar como sacerdotes en su casa? No. No tenemos que correr para ir al santuario, porque somos el santuario. Y somos sacerdotes. Y algo más, ahí tienes el sacerdote en el santuario. Se levantaba por la mañana y estaba esperando, bueno, aparte del sacrificio de la mañana con que se abría el culto en el santuario, esperaba. ¿Qué esperaba? Que viniese alguno y trajese una ofrenda para el sacrificio. Mientras tanto, no hacía. Estaba esperando. Nosotros somos sacrificio. De manera que Pablo dice en Romanos 12:1, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Notas? Dios ha establecido un orden sacerdotal de tal dimensión que no tenemos que correr para ir al santuario, pero podemos adorar permanentemente porque nosotros somos sacrificio. Recordad esto, por favor. La adoración y la alabanza no son actividades, son actitudes. Amén. Porque Dios busca tales adoradores que adoren siempre. No tenemos excusa. Nuestra vida es el canto de alabanza que viéndola los hombres glorifican a Dios. ¿Recordáis el sermón de la montaña? Que los hombres vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos queridos, me impacta mucho esto. Me preocupa profundamente a nivel personal. Yo no tengo la seguridad de que quienes me conocen, que no son creyentes, estén diciendo gracias Dios por una persona como esa. No tengo la seguridad. La alabanza en el culto, el canto en el culto, ¿es bueno? Claro que sí. Pablo dice, cantad con gozo en vuestros corazones al Señor. Es decir, el canto debe salir de un gozo, de una alegría profunda del corazón. ¿Es bueno cantar? Por supuesto que sí. Debemos hacerlo, claro que sí. Pero la alabanza no es a las 8:30 del día especial. La alabanza es 24 horas en tu vida. Y para esto tienes que salir del infantilismo para crecer hacia la madurez espiritual. Porque tienes una misión como sacerdote. Primeramente, ofrecer sacrificios. Versículo 5. Nos ha llamado para ofrecer sacrificios espirituales que son aceptables a Dios. Dios no acepta cualquier sacrificio. Solo es aceptable aquel sacrificio que es ofrecido a Dios por medio de Jesucristo, es decir, en comunión con Cristo. Tú puedes hacer lo que quieras, cantar lo que te parezca, vivir como quieras, vestir de la forma que se te ocurra, estar en una congregación más rígida o más dinámica, no importa nada eso para Dios. Lo que a Dios le importa es tu corazón de sacerdote, que viene a su presencia para ofrecer un sacrificio conforme a Jesucristo. ¿Qué es eso? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. La iglesia de Cristo está sobrada de grandes y necesita siervos. Personas que vengan a la presencia de Dios con manos vacías y que digan a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No tengo fuerzas para hacer tu obra, pero tú me das las tuyas para que yo la pueda hacer. Hermanos, esto es enormemente importante.
Un hombre maduro espiritualmente se da cuenta de esto. Un niño infantil en Cristo no se da cuenta de tal situación. Seguimos adelante. Tienes que ofrecer sacrificios, por tanto tienes que ser un sacerdote maduro o no. Sí. Segundo, tienes que anunciar virtudes, versículo 9. Y casi siempre nos vamos con este versículo a la evangelización. ¿A qué tipo de evangelización? A proclamar al mundo las virtudes. ¿No dice eso el texto? Anunciar las virtudes no se puede hacer con palabras. ¿Se puede hablar de virtudes? Claro, naturalmente. Se puede disertar sobre virtudes, pero las virtudes solamente se anuncian mediante la vida personal. Lo que dice Pablo es madurar para que el mundo que os ve vea en vosotros la acción dinámica de Dios en salvación. La salvación, os dije ayer, produce una transformación en la persona, produce un cambio en la vida. ¿Lo creéis o no? Ese cambio tiene que verlo la sociedad en silencio. Es hora de tomar en España la responsabilidad de lo que yo llamo evangelio silencioso. ¿Sabes qué es? Menos palabras y más vida de Cristo en los creyentes. El apóstol Pedro en esta carta nos va a hablar de una mujer que tiene un problema en su casa, está casada con un infiel. No sabemos si se convirtió ella al evangelio después de casada, no importa, porque su marido es infiel. Y su marido le dice a la mujer: en esta casa ni una sola palabra acerca de Cristo. ¿Me oyes bien? Bien. ¿Y no habló más de Cristo? ¡Qué barbaridad! Vaya mujer más poco comprometida. No habló con palabras, pero vivió con el ejemplo a Jesús. De tal forma que, dice Pedro, su marido fue llevado a Cristo sin palabras, por la conducta. Pero ahí tienes la cuestión. De manera que la madurez espiritual va permitiéndonos que nosotros nos parezcamos cada vez más ¿a quién? A Cristo, y cada vez menos a nosotros. Ahora, la capacitación, porque hoy me he extendido demasiado en este primer punto. ¿Cuál es la capacitación sacerdotal? Primero, tienes que ser sacerdote. En la antigua dispensación, el sacerdote tenía que estar vinculado con el primer sumo sacerdote de la historia de Israel, que era Aarón. Todos aquellos que no eran de la casa y familia de Aarón no eran sacerdotes. Cristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y nosotros somos sus hermanos, adoptados en la casa de Dios como miembros de su familia, hijos en el Hijo. Por tanto, tenemos derechos sacerdotales. Como Él es el sumo sacerdote y yo estoy vinculado con el sumo sacerdote, yo soy sacerdote para ministrar en el santuario de Dios. Ahora, hay dos cosas que el sacerdote de la antigua dispensación y el de la actual tenía que tener: santidad y conocimiento. ¿Sabes por qué tenían que tener conocimiento? Porque cuando había algún caso difícil que resolver por parte de los jueces, ¿a quién iban a preguntarle? Al sacerdote. Y dice la Escritura que de los labios del sacerdote procede, es decir, está la expresión de la ley. Tú y yo también tenemos que ser ejemplo de esto, capaces de dar no mi parecer, sino el parecer de Dios a través de la palabra. No vale que yo pienso que... A veces viene una persona a preguntar algo pastoralmente y me dice: oye, ¿qué te parece que debo hacer? Siempre o casi siempre le digo: a mí no me parece nada. Ahora veamos qué dice la Biblia sobre esto que tú piensas. ¿Notas esta la diferencia? Hay muchos les parece en la Iglesia de Cristo, pero es necesario saber cuál es el parecer de Dios. Por tanto, tiene que tener conocimiento, pero tiene que vivir en santidad. Sed santos porque yo soy santo. Ahora, el cristiano está llamado, según Pedro, a madurar en la santidad mediante un ejercicio personal, desechar elementos que contaminan. Mira el versículo 1. Desechando, pues, toda malicia. La primera cuestión es dejar la malicia. La malicia es literalmente el corazón malo. Malicia es la inclinación para hacer daño al prójimo, es lo opuesto al infantil. El niñito no busca hacerle daño. Bueno, es muy trasca a veces.